Hola, buen día. El tema de este video es de la punta compensada por 10 para el osciloscopio. Bien. Las puntas del osciloscopio son algo más que un simple cable con unas terminales especiales. Esto se debe a que las puntas están diseñadas para tener un buen acople con la impedancia de entrada del osciloscopio. Además, algunas de ellas tienen la posibilidad de atenuar la señal de entrada. Este tipo de puntas tiene entonces un selector marcado con dos posiciones. Por 1, donde no hay atenuación. Y la otra, por 10, donde hay atenuación. Para poder acoplar la impedancia de la punta a la impedancia de la entrada del osciloscopio, las puntas tienen un ajuste cerca de la terminal de conexión del osciloscopio. La impedancia de entrada del osciloscopio está constituida por una resistencia de 1 megaohm en paralelo a un capacitor de 20 a 40 picofarad. Que al realizar el ajuste acoplamos su impedancia a la impedancia de entrada del osciloscopio. Si la punta se encuentra desajustada o sobrecompensada, las medidas de voltaje para las señales no serán reales. Y las señales de alta frecuencia se visualizarán en la pantalla del osciloscopio, más grandes de lo que son realmente. Y, por el contrario, si la punta se encuentra descompensada, las señales de alta frecuencia se visualizarán en la pantalla del osciloscopio, más pequeñas de lo que son realmente. Esto producirá por lo tanto errores en las mediciones de voltaje. Con respecto a la posición del selector de atenuación por 1, la señal a medir pasa directamente. Sin embargo, se pueden presentar problemas debido a que la carga que representa el osciloscopio sobre el circuito que se está midiendo. En otras palabras, la conexión de la punta de prueba puede afectar la operación del circuito que se está midiendo. Además, se debe tener en cuenta que el rango de frecuencias que se puedan medir en esta posición es hasta 6 MHz, con una resistencia de entrada de 1 megaohm. Ahora si la punta se encuentra en la posición por 10, la atenuación es 10 veces menor, pero el ancho de banda de la punta será más grande, como lo veremos más adelante. Adicionalmente, la carga que representa el osciloscopio sobre el circuito que se está midiendo también es 10 veces menor. Es decir que la medición afectará menos al circuito que se está midiendo, con una resistencia de entrada ahora de 10 megaohms. Por estos motivos se recomienda siempre que, en lo más posible, es utilizar la punta en la posición de por 10, para poder realizar una buena lectura de medición para las prácticas de laboratorio o en la industria. Antes de entrar a tema, utilizaremos un osciloscopio analógico, pero lo complementaremos con una aplicación por computadora, con un simulador de laboratorio, el Multisim. Con esta aplicación por computadora, tenemos una amplia variedad de componentes electrónicos e instrumentos de medición, entre ellos un osciloscopio Tektronix, en la cual basaremos nuestro análisis de estudio. Y ahora los dejo con el profesor Gerardo Guadarrama, del Instituto Politécnico Nacional, México. Aquí les muestro este osciloscopio de 2 canales analógico con generador de funciones integrado. Aquí en la parte del conector observamos que nos dice las características internas de impedancia. Nos dice que tiene una resistencia de 1 megaohm con una capacitancia de 25 picofarads. Estoy en el canal 1. Lo que tenemos aquí es el punto de calibración para ajustarlo en tiempo y en voltaje. Nos dice que aquí tiene un voltaje de 0.5 volts pico a pico y nos entrega una frecuencia de 1 kHz. Igual en el canal 2 tiene las mismas características, la resistencia de entrada de 1 megaohm y la capacitancia de 25 picofarads. Ahora les voy a mostrar lo que es la punta del osciloscopio. Esta es la punta, es un cable coaxial con su conector BNC. Vemos el cuerpo de la punta. Aquí en la parte del cuerpo vemos un selector de 2 posiciones que es por 1 y por 10. Vemos nuestro conector de caimán a tierra y nuestra punta retráctil para hacer las mediciones. Ya sea le podemos quitar aquí el capuchón para accesar a lugares más difíciles y hacer nuestra medición. En la parte del conector vemos aquí el BNC, el conector BNC,
Y aquí lo que podemos observar en esta parte de aquí, como sabemos, tienen una perforación. Aquí tenemos un trimmer o capacitor variable para hacer el ajuste de la punta cuando utilicemos nuestra punta en por 10. Ahora lo que vamos a hacer, lo voy a conectar al osciloscopio y va a conectar punto de la punta al punto de prueba. Lo pongo en DC. Lo que quiero mostrarles ahorita es que aquí tengo mi referencia 0. Lo voy a poner en corriente directa. Mi selector de acoplo, vemos que está fuera de sincronía. Muevo el trigger para que se retenga la señal. Ahí la tenga retenida y vemos que hay aproximadamente un cuadrito, cubre totalmente un cuadrito. Vemos aquí nuestro selector de volts por división está en 0.5 de volts. Para hacer la medición más exacta tenemos que abrir más nuestra imagen, nuestra señal, que verla lo más grande posible. Vemos ahora que la posición de volts por división está en 0.1 volts por división. Al contar aquí los cuadritos en forma vertical, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Quiere decir que hay 0.5 de volts. Ahora lo pongo a tierra, observamos aquí que empieza en un ciclo positivo y baja 0 volts. Igual aquí llega en este punto y sube a 0.5 de volts. Son puros voltajes positivos. Ahora voy a mover así como está el selector de por 1, lo vamos a posicionar en la posición de por 10. Vemos que se hizo más pequeña porque la punta está atenuada. Ahorita lo vamos a ver cómo es que se consigue esa atenuación. Pero aparte observamos que nuestra señal está totalmente deforme. Todo lo que tenemos que hacer, lo que les comentaba, es que tiene la perforación. Lo muevo el capacitor y ajustamos. Ahí está. Vemos que está totalmente cuadrado. Y ahora sí, ya nuestra punta está compensada en frecuencia. Bien, ahora vamos a ver qué lectura hay de voltaje. Como está en la punta por 10 y subimos los volts por división, observamos que aquí ahora nuestra perilla nos indica que está en 10 milivolts por división. Entonces vamos a contar cuántos cuadritos hay y observamos que hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 multiplicado por 10 milivolts nos da 50 milivolts. Esos 50 milivolts equivale a 0.05 de volts. Pero como nuestra punta están por 10, lo que hacemos, el punto decimal lo recorremos un lugar a la derecha y nos queda 0.5 de volts. Entonces, cada vez que utilicemos nuestra punta en por 10, todo lo que midamos en voltaje lo vamos a multiplicar por 10. Vamos a ver cómo está internamente nuestra punta del osciloscopio por dentro. Bien, en esta primera imagen que les muestro, que es de canal 1, les muestro aquí la entrada del conector BNC y vemos sus características propias del propio instrumento. En esta figura que vemos aquí que tiene tanto la resistencia y la capacitancia que están en paralelo y su conector BNC. Ahora la punta por 1, voy a representar en esta figura lo que tiene el cuerpo y que lo vamos a ver en este cilindro, y también en la parte intermedia lo vamos a ver en esta parte intermedia del dibujo y su conector BNC. Ahora, ¿qué es lo que tiene internamente la punta? Observamos que tiene su interruptor de por 1 y por 10 y también una resistencia y una capacitancia. De acuerdo a las especificaciones de la punta, nos dice que en la posición de por 10 la capacitancia es de 10 a 14 picofarads.
Ahora tenemos lo que es la entrada del osciloscopio y al momento de conectarlo vamos a ver en esta gráfica que vamos a medir en un cierto tiempo un voltaje de corriente directa o de corriente continua. Ahora vemos que al medirlo, vemos que pasa por el selector de por 1 y pasa también por esta capacitancia que es el capacitor variable donde ajustamos, pero como es de corriente directa o corriente continua, el capacitor aquí como está a nivel de tierra se va a cargar, pero inmediatamente va a permanecer en circuito abierto. Ahora también en esta parte, ya que entra al osciloscopio, vemos aquí también que el capacitor se carga, pero inmediatamente se queda en circuito abierto y ahí entra a nuestro selector de acoplo. Ahora la punta por 10, vemos ahí nuestra figura, vemos nuestro osciloscopio, lo conectamos y vemos en la parte de lo que es el interruptor, vemos que está en la posición por 1 y al pasarlo a la posición de por 10 cambia la posición. Y ahora vamos a hacer el mismo ejercicio de que en un cierto tiempo 1 vamos a medir corriente directa. Vamos a suponer que son 10 volts, así como nos dice la gráfica, y observamos que ahora sí lo que vamos a medir en la punta pasa a través de la resistencia, pero el capacitor aquí, como es corriente directa, se va a mantener en circuito abierto. Y pasa igual lo mismo en este capacitor de variable, se carga, pero aquí inmediatamente va a permanecer en circuito abierto, y de la misma manera con este capacitor dentro del osciloscopio. Entonces voy a representarles ahora con este diagrama. Vemos nuestra fuente de entrada, el escaloncito que metimos de 10 volts, vemos nuestra resistencia de entrada, el capacitor, el interruptor ya no lo puse aquí, aquí está el capacitor, y por la parte interna del osciloscopio tenemos la resistencia de entrada y el capacitor de entrada. Ahora al circular la corriente vemos que como les dije, pasa a través de la resistencia. Estos capacitores, ambos, como es corriente directa, no pasa nada, no entran en función. Sí van a entrar en función, pero cuando entremos a lo que es una corriente pulsante o senoidal. Ahora aquí, como es corriente directa, no los vamos a tomar en cuenta lo que son los capacitores. Entonces lo que tenemos aquí, vemos un circuito divisor de tensión o un circuito atenuador. Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio donde tenemos la resistencia interna de la punta, nuestra resistencia R2, que es la del osciloscopio, y la vamos a insertar un voltaje de 10 volts pico a pico, y vamos a obtener a la salida la caída de tensión. Ahora, ¿de qué valor es ese voltaje de caída de tensión? Si recordamos, nuestro circuito divisor de tensión es que el voltaje de entrada lo vamos a multiplicar por el valor de la resistencia, donde queremos saber la caída de tensión, entre la suma de las dos. Ahora, al sustituir valores, nuestro voltaje de entrada, de acuerdo a este ejercicio, vemos que es de 10 volts y la resistencia de R2 es de 1 mega ohm, y vamos a sumarlas entre las dos resistencias. Ahora, al resolver, en la parte del numerador vemos que 10 por 1 nos da 10 volts por mega ohm. Entre la suma de las dos me da 10 mega ohm. Ahora, al resolver esto, vemos que los mega ohm se eliminan y nos queda lo que es voltaje. Y al dividir 10 entre 10 me da 1 volts. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que vamos a entrar con una señal de 10 volts pico a pico, y a la salida vamos a obtener 1 volts pico a pico. Ahora, esto también tenemos que saber nosotros el factor de atenuación, o es un factor de multiplicación, y eso es lo que se le conoce como la ganancia en voltaje. ¿Cómo puedo yo saber la ganancia en voltaje? Divido el voltaje que sale entre el voltaje de entrada. Este es el factor de multiplicación, y al resolver esto, el voltaje de salida es de 1 volts y el voltaje de entrada es de 10 volts. Los volts entre volts se me eliminan. ¿Por qué? Porque es un factor de multiplicación. Ahora, si divido 1 entre 10, me da como resultado 0.1. Entonces, este es un factor de multiplicación que no tiene unidades. Pero ahora, yo necesito saber en otro factor de decibeles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico esta fórmula. Voy a aplicar lo que es la ganancia en decibeles. Ahora, si sustituyo valores, vemos que el factor A equivale a 0.1, y si resuelvo yo esto, sabemos que el logaritmo de 0.1 es menos 1,
multiplicado por 20 me da menos 20 decibeles. Ahora, si yo lo grafico esto, vemos que mi gráfica con respecto a la frecuencia y con respecto a decibeles, vemos que es una línea continua. ¿Por qué? Porque es puramente resistivo. Y aparte observamos aquí vemos que ambas están en fase. El desfasamiento es 0 grados y también la ganancia en voltaje es de menos 20 decibeles. Vamos a ver esto con el multisim. Bien, aquí esta es nuestra aplicación de multisim. En esta parte de aquí tenemos diodos, transistores, circuitos operacionales con puertas. En esta parte de aquí vamos a ver que hay resistencias, capacitores. Entonces nos vamos aquí a lo que es resistencias. Seleccionamos ahí resistencias y ahí observamos que nos aparece 1M con minúsculas, quiere decir que son miliohms. Entonces vamos a ponerle con mayúsculas mega ohm. Esta la ponemos aquí. Ahora necesitamos otra resistencia, la de 9 mega ohm. La dejo aquí. Ahora vamos a buscar aquí en esta parte de menú de instrumentos. Vemos que hay multímetros. Ahí aquí está nuestro generador de funciones. Lo traemos, lo dejamos aquí. Y en esta parte de aquí hay un osciloscopio. Pero vamos a utilizar un osciloscopio Tektronix. Lo ponemos aquí. Ahora aquí selecciono esta y con control R lo giramos. Ahora voy a armar mi circuito divisor de tensión. Conectamos el arreglo serie. Esta parte va hacia tierra. Conecto tierra del generador. Mi entrada a la entrada del circuito. Y el osciloscopio, el canal 1, lo voy a llevar a lo que es mi entrada. Y canal 2 lo voy a llevar a lo que es mi salida. Conecto la tierra. Pero aparte de esto, necesito conectar la tierra, esta que está aquí, esta que ya está aquí marcada. Le damos OK, porque si no la ponemos, nos va a dar datos erróneos o puede ser que nos marque error la simulación. Entonces ahora abro aquí mi generador de funciones dando doble clic. Aquí vemos diferentes tipos de onda. Voy a seleccionar la senoidal y lo voy a seleccionar aquí que sea 1 kHz. Y aquí la amplitud le voy a decir que me ponga 5 volts, porque aquí me dice que todo lo que aparece son volts pico, pero yo lo que quiero realmente es 10 volts pico a pico. Entonces nos va a entregar el doble, va a ser 5 por 2 son 10. El offset lo dejamos en 0. Ahora aquí con doble clic abro mi osciloscopio, aquí enciendo y vemos aquí, observamos que este osciloscopio tiene 4 canales. Las formas de ondas que salgan aquí, si salen amarillas corresponden al canal 1, azules van a ser canal 2, al canal 3 rosas y al 4 va a ser verdes. Entonces ahora voy a darle a reproducir la simulación y vemos ahí la forma de onda y vemos que estamos viendo lo que es canal 1. Ahora bajo aquí mi señal, aquí está mi posición y observo que canal 1 está en 2 volts, o sea que hay, si contamos aquí los cuadritos, hay 5, o sea que tenemos 10 volts de pico a pico. Ahora aquí está mi base de tiempo, lo voy a abrir para verlo más amplia. Y ahora lo que voy a hacer, aquí voy a seleccionar canal 2. Entonces vemos aquí lo que me está entregando lo que es el canal 2. Si medimos nuestro voltaje, lo puedo subir un poco. Vemos que va a cubrir totalmente lo que es un cuadrito. Entonces canal 2 dice que hay 1 volt. Ahora voy a quitar esta simulación, lo voy a detener y voy a ver su gráfica. Voy aquí al menú, en simulación, en análisis y en el análisis de AC. Y ahora lo que voy a hacer, voy a darle aquí un barrido empezando desde 1 Hz hasta, lo voy a poner a 100 MHz. Aquí cambio a megas, lo voy a dejar en décadas porque los incrementos va a ser de 10 en 10, o sea empezamos en 1, en 10, en 100, en 1K, en 10K, así hasta llegar hasta 100 MHz.
Ahora aquí la escala la voy a dejar en decibeles. Ahora me voy a esta parte de aquí del menú y vemos en Output, y aquí tenemos estas letras que nos dice B1 y B3. ¿A qué se refiere esto? Si observamos aquí aparece B3 está a mi entrada y B1 está a mi salida. Entonces yo le tengo que decir a mi simulador cuál va a ser mi entrada y cuál va a ser mi salida. Aquí vemos que es 0 porque pues, está la referencia a nivel de tierra. Entonces lo que vamos a seleccionar B2, vamos a decirle B1 va a ser mi salida. Selecciono B1 y aquí con ADD lo mando hacia lo que es a la derecha. Y ahora sí, le voy a dar simular. Maximizo y observo mis gráficas. Esto es lo que vimos en el ejercicio que vimos, de que aquí vemos son las gráficas de Bode. Ambas gráficas en el eje de las X vemos que empezamos en 1 Hz, en 10, están décadas hasta llegar a lo que es 100 MHz en ambas gráficas. Ahora aquí puedo seleccionar, le doy clic aquí y veo mi gratícula para ver mi escala logarítmica. Ahora lo que vemos aquí en la primera gráfica de arriba, vemos lo que es la ganancia en voltaje, que es lo que calculamos que está en menos 20 decibeles. Y en esta parte de aquí observamos que el ángulo de desfasamiento es 0 grados. ¿Por qué? Porque si recuerdan que nuestro circuito es puramente resistivo. Ahorita no están actuando las capacitancias. Entonces, como es puramente resistivo, no hay desfasamiento y el desfasamiento aquí es 0 grados para todo este ancho de banda de 1 hasta 100 MHz. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar en cuenta todos los elementos que contiene la punta y vamos a simularlo. Bien, ahora aquí tenemos todos los elementos de nuestro circuito, de lo que es nuestra punta. Ahora, para que la atenuación en baja frecuencia sea igual a la de alta frecuencia, necesitamos estar seguros de que la razón de la resistencia es igual a la razón de las reactancias capacitivas. Entonces, al resolver esto, vemos con números complejos que la capacitancia para lo que es la reactancia capacitiva 1, observamos ahí que sustituimos, este es el valor, y lo mismo para la reactancia capacitiva de la entrada. Entonces, al resolver aquí el quebrado, multiplicamos extremos por extremos y lo ponemos en el numerador, y multiplicamos ahora medios por medios y lo ponemos en el denominador. Ahora vemos aquí que la parte imaginaria y la frecuencia angular se eliminan, entonces nos queda esta fórmula. Ahora vamos a reacomodarla. C1 está dividiendo en el segundo término y la pasamos al primer término. Y de la misma manera, la resistencia de entrada está en el primer término y la pasamos al segundo término multiplicando. Entonces, esta es la condición de balance del atenuador compensado en frecuencia. Entonces, en base a esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahora, tenemos aquí nuestra fórmula y nuestro circuito. Voy a despejar mi capacitor de entrada, la resistencia de entrada está multiplicando, pasa dividiendo, y al sustituir valores, R1 es la resistencia interna de nuestra punta, que es de 9 mega ohms. Ahora, la capacitancia interna, de acuerdo a las especificaciones, vamos a proponerlo ahorita, de 10 picofarads. Entre la resistencia de entrada que corresponde al osciloscopio de 1 mega ohm. Ahora, al resolver esto, vemos que 9 por 10 me da 90, pero aparte observamos que los mega ohms están multiplicando y están dividiendo, entonces el resultado que voy a obtener van a ser solamente picofarads. Entonces 9 por 10 son 90, dividido entre 1 me da 90 picofarads. Ahora vamos a hacer nuestro arreglo. Vamos a necesitar un capacitor de 10 picofarads, la resistencia de entrada de 9 mega ohms, pero aparte, si recordamos que esta parte de lo que representa el osciloscopio, vemos que la resistencia interna es de 1 mega ohm y la capacitancia es de 25 picofarads, pero el cálculo nos pide 90 picofarads. ¿Qué es lo que hacemos? Agregamos un capacitor afuera y los capacitores en paralelo se suman, o sea que la capacitancia aquí es de 65 picofarads para que me dé entre las dos la suma de 90 picofarads. Ahora, lo que vamos a hacer esto, vamos a simularlo con el multisim. Bien, aquí ya tengo mi circuito armado. Vemos nuestra resistencia de entrada, la que tiene la punta de 9 mega ohms, en paralelo con la capacitancia de 10 picofarads.
tenemos aquí lo que calculamos, el capacitor de 65 picofarads y los elementos que tiene internamente el osciloscopio, que es la resistencia de 1 mega ohm con el capacitor de 25 picofarads en paralelo. Ahora vamos a armar nuestro circuito, pero ahora este osciloscopio también tiene su punto de prueba. Lo voy a llevar a lo que es a la entrada del circuito. Y ahorita vemos la forma de onda. Canal 1 lo voy a conectar de la misma manera a la entrada para poder observar su forma de onda. Entonces damos doble clic y le damos ahora reproducir. Vemos ahí que nos sale nuestra forma de onda. Voy a bajar aquí mi canal 1, lo amplifico más. Ahora dejo ahorita canal 1. Vemos que a mi entrada aquí tiene el trigger. Ahorita si lo sacamos vemos que está fuera de sincronía. Movemos el trigger y ahí se detiene nuestra señal. Ahora vemos que nuestra entrada nos dice que canal 1 está en 1 volts. Si contamos los cuadritos vemos que hay 5, o sea que hay 5 volts de entrada pico a pico, a diferencia de lo que es el osciloscopio anterior. Vemos aquí nuestra referencia 0, que de la misma manera nos está entregando como aquel osciloscopio, son puros voltajes positivos. Ahora abro canal 2, lo voy a bajar, le voy a dar aquí más y vemos que ahí hay cada cuadrito equivale volts por división a 100 milivolts. Entonces si contamos los cuadritos vemos que hay 5 y nos entrega 500 milivolts, o sea que está atenuado 10 veces. Entran 5 volts, a mi salida tenemos 0.5 de volts. Ahora aquí nuestro circuito quedó bien ajustado porque es el cálculo que hicimos. Pero ahora este capacitor que está aquí, lo voy a detener la simulación, lo voy a modificar. Voy a decirle que por ejemplo que me ponga de 8 picofarads. Le doy OK, le doy reproducir y vemos que aquí mi circuito está descompensado. Vemos esta parte que está redondeada, entonces está descompensado nuestro circuito. Ahora lo voy a mover hacia lo que es hacia arriba. Le voy a poner 13 picofarads. Le voy a dar reproducir y observamos que salen estos filos que está sobrecompensado. Lo voy a dejar así con este valor de capacitancia. Y ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Hacer lo que tiene precisamente la punta. Este capacitor lo voy a quitar y le voy a poner un capacitor variable. Aquí lo tenemos y observamos que nos da 3 opciones, de 30, de 100 y de 350 picofarads. Lo que le voy a decir yo, voy a ponerle aquí uno de 200 picofarads para que tenga un mayor rango. Y ahorita con la demostración que les voy a hacer, quiero ver otras cosas, entonces le voy a dar un mayor rango. Seleccionamos y con control R lo rotamos. Ahora lo que voy a hacer, voy a conectar este elemento y doy doble clic, le doy reproducir. Vemos ahí que mi forma de onda está descompensado. Ahora si observamos aquí en esta parte aquí del porcentaje, vemos que los incrementos son de 5 en 5. Entonces tengo que buscar el punto de equilibrio para que el circuito esté compensado. Ahí está, es 45, entre 45 y 50. Entonces está entre ese valor. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Detengo, doy aquí doble clic y aquí observo que los incrementos está de 5 en 5. Le voy a poner ahora incrementos de 1 en 1 y eso me permitirá hacer un ajuste más fino. Le doy reproducir y vemos allí que ahora sí puedo hacer el retoque, puedo calibrarlo. Miren, ahí quedó exactamente y observo esto al 46%. Fíjense, esto vamos a tenerlo, el dato de 46 ahorita guardado, que lo vamos a utilizar
al 46%. Si yo muevo mi control de este punto donde está ajustado hacia la izquierda, lo que observo es que el circuito se queda sobrecompensado. Ahora, si yo lo muevo a partir de esta referencia hacia la derecha, observo que nuestro circuito ahora se descompensó. Entonces voy a ver ahorita, por ejemplo, en esta parte que donde está descompensado, así como está lo voy a dejar, y voy a ver sus gráficas de bode. Le voy a exagerar un poquito más, quito aquí, detengo y voy a ver sus gráficas de bode. Ahorita nuestro circuito quedó descompensado. Ahora checo aquí, le voy a dar lo mismo que el anterior, de hasta 100 MHz en décadas, en decibeles. Voy a ver mi salida, que esté bien. Aquí tiene los, este 4 es mi entrada, ahí está bien, y mi salida va a ser aquí B2. Esta parte de aquí B2 está bien. Entonces le voy a dar simular y vemos esta gráfica. Voy a pedir aquí mi gratícula de las dos y observo que aquí está a menos 20 decibeles, pero aquí en esta parte vemos que cuando aumenta la frecuencia, aquí nuestra ganancia está disminuyendo. O sea, cada vez este valor se está haciendo más grande y por lo tanto las mediciones que hagamos en nuestras prácticas, por ejemplo, vemos que aquí, por ejemplo, a 1 kHz no vamos a leer correctamente, sino porque la atenuación va a ser más pequeña, se está haciendo más pequeña. O sea, lo que estamos viendo aquí es que al hacer la medición en alta frecuencia, nuestra salida va a ser más pequeña de lo que es realmente. Entonces observamos aquí que al aumentar la frecuencia, llega un momento que se hace más pequeño, llega hasta menos 22 decibeles. Ese es el problema que tenemos si nuestra punta está descompensada. Ahora, vemos aquí que ahora nuestra gráfica, vemos que ahora sí tiene un ángulo de desfasamiento. Aquí vemos en forma negativa que se está trazando y llega a un máximo. Por ejemplo, podemos ver aquí, le damos aquí con el cursor derecho, le damos cursor y sale aquí este triangulito, jalamos en la parte del pico y vemos aquí que conforme yo muevo esto, vemos que en X1 estamos aquí a una frecuencia arriba de 100 Hz y aquí nos dice que estamos exactamente a 109 Hz y vemos que la salida está a 1.1 grado. Ahora yo le puedo decir aquí, me pongo en su posición de arriba y le doy que me dé el máximo de Y, el mínimo más bien, y se me va a posicionar ahí y vemos que aquí el ángulo de desfasamiento es de menos 6 grados. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo lo muevo, mi ajuste, lo muevo hacia el lado contrario? Está descompensado, en 46% está el ajuste y ahora lo voy a mover hacia la sobrecompensación. Damos doble clic y ahora voy a ver que está sobrecompensado. Detengo y voy a ver mi simulación. Enlace. Ahí está, quedó todo configurado. Le doy reproducir y vemos que ahora nuestra gráfica está al revés. Vemos aquí que voy a poner mis gratículas, las dos. Vemos que conforme aquí empieza a menos 20 decibeles, podemos pedir aquí con el clic secundario, le damos en el triangulito, en el pico, lo jalamos y observamos que aquí a bajas frecuencias estamos a 1.79 Hz. Aquí la salida es de menos 20 decibeles. Ahora, conforme aumenta la frecuencia, observamos que aquí la ganancia comienza a disminuir. Tiende a esto, que es lo que está pasando. Lo que nos quiere decir es que nuestra señal aquí a la salida se está amplificando. Entonces lo que vayamos a medir va a ser más grande de lo que es realmente y por lo tanto estamos haciendo también una mala medición. Y observamos en la parte de abajo de la figura que también ahora aquí empezamos no hay desfasamiento, pero sin embargo en esta parte de aquí ya empieza a haber
un desfasamiento más pronunciado. Pino mi gráfica y del mismo modo jalo el piquito y ahora le voy a decir aquí, posiciónate en el máximo de Y, y vemos que allí hay un desfasamiento de casi de 10 grados. Realmente, o sea, esto para la punta no nos interesa el desfasamiento, pero observamos aquí que sí hay un cierto desfasamiento. Lo que nos interesa mucho en la punta es ver esta lo que es la ganancia en voltaje, que tiene que ser correcto. Ahora, ¿qué pasa si mi ajuste ahora lo muevo a lo que es el 46%? Lo voy a dejar bien, ahí está. Ahí está. Y le voy a dar simular. Ahí está nuestro circuito compensado. Le vamos a dar simular. Y ¿qué es lo que observo? Observo que en primera, aquí la ganancia queda, esta escala toda es a menos 20 decibeles. O sea que no hay modificación. Entonces nuestro circuito atenuador va a estar siempre bien funcionando desde 1 Hz hasta 100 MHz. Y observamos aquí que ahora el ángulo de desfasamiento está en microgrados, o sea que realmente no llega ni a 1 grado de desfasamiento. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Que es importante utilizar en lo más posible la punta del osciloscopio en por 10, ya que por su alta impedancia no altera la funcionalidad al circuito, para poder realizar buenas mediciones de voltaje para las prácticas o en el desarrollo profesional. Recordemos que al utilizar la punta por 10 protegemos al equipo de sobretensión y no dañarlo. Y también la punta por 10 se calibra tanto para osciloscopios analógicos o para los más recientes osciloscopios digitales. Espero les haya gustado este video. Atento a sus comentarios o a sus preguntas. Mi correo es gguadarramac@ipn.mx o a través de la plataforma de Microsoft Teams como Gerardo Guadarrama Cervantes, docente. Gracias.